Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Éxodo, capítulo 5, versículo 20 al 23, vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios: encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de su siervo, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la causa del fracaso. La causa del fracaso. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Si usted fracasa en su vida, ¿por qué causa piensa que ha fracasado? ¿Cuál es la causa de su fracaso? Hoy vamos a hablar de este tema. Hermano, la diferencia entre un perdedor y un ganador es la diferencia de ganar o perder ante el desánimo. Depende de ganar o perder ante el desánimo, va a ser ganador o perdedor. Se dice que la vida no termina cuando se pierde, sino cuando se rinde. No sé si le dejo entender. La vida no termina cuando se fracasa o cuando se pierde. La vida se termina cuando se rinden. Muchas personas se dan por vencidas, no porque estén fracasadas, sino porque están desanimadas. Muchas personas fracasan y terminan como perdedores por causa del desánimo. Lastimosamente, mucha gente desconoce de esta verdad. Una de las cosas más importantes de la vida son los sueños. Los sueños, nuestros sueños, son nuestro deseo de la vida, nuestra razón de vivir y la base de nuestra existencia. Llega a ver el sentido de la vida porque hay sueño. Por eso es la razón de existir. Los seres humanos están hechos para soñar y para cumplir su sueño. Así está hecho el hombre. Sin embargo, existe un enemigo más aterrador para lograr tales sueños. Hay un enemigo que nos impide. Ese enemigo se llama el desánimo. Si nos preguntara cuál es la enfermedad más mortal del mundo, ¿qué diríamos nosotros? ¿Cuál sería la enfermedad más mortal en este mundo? Cáncer, diabetes, SIDA. Probablemente no diríamos que es el desánimo. Nadie. No pensaríamos que el desánimo pudiera ser una enfermedad tan mortal para nosotros, pero lo es.
es una enfermedad tan mortal para nuestra vida. Y esta enfermedad ocurre más a menudo que todas las enfermedades. El poeta italiano Dante, en su obra La Divina Comedia, escribió así. Así lo escribió. Él dice: así está escrito en la puerta del infierno. Dice que en la puerta del infierno está escrito así: el que entra aquí abandone toda esperanza. Todo lo que entra aquí abandone toda esperanza, porque no hay esperanza acá. El infierno es un lugar donde se pierde toda la esperanza. Por lo tanto, aquellos que viven en este mundo y que pierden la esperanza debido al desánimo, ya está viviendo en el infierno. Ya está experimentando un infierno en su vida. Una vida que no tenga esperanza, no tenga sueño, no tenga visión. Es como vivir en el infierno. Así ha escrito este poeta Dante. Hermanos, en el libro de Mark Buchanan, en su libro Abriendo los ojos a los invisibles, dice así Mark Buchanan, no sé cómo se pronuncia acá: Satanás vendió los artículos usados que él estaba usando. Y cada instrumento, cada herramienta tenía un precio. Y en el orden de codicia, el chisme, el orgullo, pasión, el carnal, etcétera, etcétera, cada instrumento tenía un precio. Pero había una herramienta que tenía un precio muy, muy caro, muy valorado, pero era una cosa vieja, más desagradable, con olor a moho. Y se decía que era el objeto favorito, la herramienta favorito de Satanás. Se decía que se usaba cuando la envidia, la avaricia, la pereza, la lujuria e incluso la soberbia no podían destruir a los creyentes. Usaba esta herramienta y lo tumbaba a los creyentes. Por eso era la herramienta más valorada. Esta herramienta tenía una habilidad tremenda para derribar a cualquier creyente. Y esa herramienta se llama el desánimo. Se decía que el desánimo era la herramienta más útil para el diablo. Los que estaban bien en la fe, si se caigan quien sea, se caen en desánimo, se caen todo. En este libro dice que el desánimo es la herramienta más poderosa del enemigo para arruinar la vida de un cristiano. ¿Qué es el desánimo? ¿Por qué viene el desánimo? ¿Por qué ocurre el desánimo? ¿Por qué? Uno se desanima cuando no llegan a los resultados esperados a pesar de un trabajo arduo. Uno lucha, uno hace todo lo posible, pero no llega a un resultado esperado. Entonces desanima. O a veces empezó una obra con un buen propósito, pero la gente le critica sin saber la intención de él. Él quiso hacer con un buen propósito, pero la gente malinterpreta.
entonces se desanima. O a veces cuando las cosas que quería y esperaba no salieron como lo había planeado, como lo había pensado, entonces se desanima. A veces uno lucha, pero la dificultad y los problemas continúan sin mejorar. Pucha, en la vida no mejora la situación y continúa sin mejoría la dificultad y la prueba, entonces se desanima. Por esta causa la gente se desanima y el diablo aprovecha este desánimo para arruinar la vida de ese creyente. Hermanos, el ganador se convirtió en un ganador no es porque no tenía problema. Los perdedores no se perdieron, no se convirtieron en un perdedor, no es porque tenía problema. El perdedor se convirtió en perdedor porque no pudo superar el desánimo de su corazón. El vencedor se convirtió en vencedor porque superó el desánimo de su corazón. Hoy en día muchos se fracasan y viven una vida infeliz por causa de no recuperar este desánimo que viene en nuestra vida. Hermanos, los que triunfan y que viven una vida victoriosa no son personas especiales, sino son los que han superado el desánimo. Las personas que se suicidan toman tales decisiones porque se están ahogando en un pantano de desánimo. Ese desánimo es un virus mental que no solo destruye a uno, sino destruye también sus hijos, su hogar, su trabajo, donde pertenece y hasta la sociedad. Cuando se infecta con este virus mental, se propaga a la persona de su alrededor. Este desánimo hace perder no solamente a él, sino a todo lo que está con él. Mucha gente no cree que el desánimo sea una enfermedad mortal. Pero debemos saber que el desánimo es lo que destruye nuestra vida más que cualquier cosa. Por eso Proverbio capítulo 18, versículo 14 dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Hermanos, si uno está con ánimo, ese buen ánimo hace curar la enfermedad. Pero el ánimo angustiado, ¿quién va a soportar? Proverbio 17, 22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, para vivir una vida feliz de logros, debemos vivir una vida que supera el desánimo. Permítame decirle, el desánimo convierte a una persona capaz en una persona incompetente. El desánimo lo convierte así. Yo conozco varias personas quienes eran alegres, quienes eran activos, quien era positivo, hacía todo con mucha capacidad. Pero una vez que se llega a entrar desánimo en el corazón de esa persona, se convierte en una persona que no puede hacer nada. Hermano, el desánimo tiene esa función. Convierte a una persona capaz en una persona incompetente.
muchas personas capaces terminan su vida en la incompetencia debido a esta enfermedad del desánimo. ¿Cuánta gente conozco de así? Era tan eficaz, era tan activo. Le entra un desánimo. Llega a ser prisionero de ese desánimo, no sale de ese pámpano de desánimo y llega a ser una persona ni capaz de mover un dedo. Y no se da cuenta que está enfermo con esa enfermedad mortal del desánimo. Debemos saber que el desánimo es una enfermedad que hace fracasar a los que pueden tener éxito. Es una persona que puede tener éxito, pero llega a vivir una vida fracasada por causa de este desánimo. Puede hacer muchas cosas, pero no llega a hacer ni una cosa por el desánimo. Por eso, hermanos, la diferencia entre un hombre ganador, un hombre perdedor, diferencia entre un hombre exitoso, un hombre fracasado, es la diferencia de ganar o perder ante ese desánimo. Aquello que vence el desánimo llega a ser ganador y exitoso. Pero aquello que llega a perder ante el desánimo llega a ser perdedor y fracasado. No hay diferencia. ¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? Hermano, ¿qué piensa del texto de hoy? El texto de hoy habla de esto. En segundo lugar, hay que superar el desánimo para que pueda lograr el propósito de la vida. Hermanos, le repito, hay que superar el desánimo para que pueda vivir una vida que logra el propósito de la vida, el sueño de la vida, el deseo de la vida. Para eso hay que superar el desánimo. De eso está hablando el texto de hoy. Hermano, Moisés pudo realizar la gran obra del Éxodo. No fue porque no hubo problema, prueba, sufrimiento en su vida, sino pudo ser un hombre que realiza gran obra del Éxodo porque no se desanimó en medio del sufrimiento. De eso está hablando el texto de hoy. Cuando Moisés fue a ver a Faraón para pedirle el Éxodo, Faraón le puso las cosas más difíciles a los israelitas diciendo que se habían vuelto perezosos, por eso están pidiendo este éxodo. Entonces la situación, en vez de mejorar, se empeoraba la situación. En ese tiempo los israelitas tenían que coser cierta cantidad de ladrillo y tenían que entregar a los egipcios. Pero el faraón ya no le daba la paja que necesitaban para hacer los ladrillos y le pidió que cumpliera con la misma cantidad. Si no cumplían con la misma cantidad de ladrillo, le golpeaban, le encarcelaban, le perseguían. Entonces, en esta situación, los israelitas sufridos atacan a Moisés. ¿Qué has hecho, loco? ¿Qué está haciendo? ¿No ves que por tu causa estamos sufriendo? Vos le diste espada en la mano de los egipcios para que nos maten. ¿Qué locura ha venido a hacer? Era una situación desesperante, desanimante. Moisés en vez de mejorar la situación, se empeoraba al colmo. Su compatriota, su paisano,
le estaba criticando, le estaba amenazando, le estaba maldiciendo. ¿Acaso Moisés quiso venir? Él estaba apostando su vida para ir frente a Faraón y liberar los israelitas de los egipcios. Pero la situación se empeora y al colmo los hebreos mismos están criticando. Entonces Moisés, ¿qué estoy haciendo, Señor? Totalmente desanimado pucha, lo dejo y me voy. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Hermano, a veces haciendo la obra misionera, a veces yendo a Isoso, a veces yendo a los anexos para ayudar, para apoyar. La única cosa que me viene a mí es la crítica. Pura crítica. Ningún agradecimiento. Entonces a veces uno siente desanimado. ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Me retiro de esto. Me voy a vivir tranquilamente mi vida. ¡Qué locura! Cuando entra ese desánimo, ante esta situación, era una situación desesperante, desanimante. En esta situación Moisés no se desesperó, no se desanimó. Por eso pudo lograr esa gran obra del Éxodo. Hermano, para poder lograr el objetivo de la vida, tenemos que superar el desánimo que nos viene. Veamos de vuelta el texto de hoy, que es lo que dice. Éxodo capítulo 5, versículo 20. De adelante, véanlo. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, vea aquí los israelitas, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de su siervo, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Mire lo que está diciendo, que Dios lo juzgue, dice. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, Señor? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Era una situación desesperante, desanimante. Pero hermano, en medio de esta situación, en medio de esta agonía, Moisés no se desanima. Ahí está el secreto de la victoria. Hermanos, tenemos que superar el desánimo que viene en nuestra vida si que queremos ser una persona que logra, que alcanza el objetivo, la meta de la vida. Hermanos, José pudo ser utilizado por Dios y pudo ser bendecido porque no se desanimó y superó la dificultad de forma madura. Veamos la vida de José. José fue abandonado por sus hermanos. Sus hermanos, por envidia, agarran a José y lo vende como esclavo. ¡Qué desanimante! Mi propio hermano me venden. ¡Qué locura! Aún así, José quería vivir una vida diligente y de fidelidad delante de Dios, pero llega a ser acusado falsamente de algo increíblemente injusto y cae en la cárcel injustamente. Pero si existe Dios, ¿cómo va a permitir semejante cosa, Señor? Trate de vivir honestamente, justamente delante de ti, y este es el resultado que viene, y mi propio hermano me vende.
¿Dónde está Dios de justicia? ¿Acaso existe Dios? ¿Qué situación más desesperante, desanimante, hermanos, acá? Pero si usted fija la Biblia, José, en medio de esta situación, no se desanima. Por eso pudo tener éxito. Por eso pudo recibir la bendición de Dios. De esto está hablando el texto de hoy. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiese desanimado y hubiese abandonado? No hubo victoria. No hubo gran obra tampoco. De eso está hablando el texto de hoy. En una institución, en una universidad, seleccionó a 413 personas que tuvieron gran éxito en el mundo. Eligieron 413 hombres y pasó años estudiando sobre su comportamiento, su biografía, sobre su logro. Y en esta investigación se encontró que 392 personas de 413 personas eran personas que habían superado las diversas dificultades de la vida. Quiere decir, más del 95% de las personas que tuvieron éxito, victoria, que vencieron en su vida, son hombres que vencieron el desánimo en medio de las situaciones difíciles. O sea, 95% de los hombres que tuvieron éxito son hombres que vencieron el desánimo en medio de la dificultad. ¿Y quienes fracasaron? Todos los que se desanimaron, fracasaron. Los que desaniman, no se puede tener victoria. No se puede ser un hombre vencedor. Por eso esta universidad, esta institución analizó y dijo, el hombre exitoso no es el hombre que no tenga pruebas, luchas, dificultades en su vida, sino aquellos hombres que superan maduramente la dificultad de la vida. ¿Quién no tiene prueba? ¿Quién no tiene lucha? Hermanos, los hombres victoriosos son aquellos que vencieron maduramente el desánimo que le viene. Todos aquellos que fracasan en este mundo no fueron fracasados porque hayan tenido mala suerte. No, hermano. No fueron fracasados por su situación, por su circunstancia. No fue por sus padres. Yo me fracasé por causa de mi padre porque mi padre es borracho. Mentira. No, hermano. No fueron fracasados porque hayan nacido en una situación, en una época equivocada, sino fueron fracasados porque no han superado el desánimo de la vida. Aquellos que no superan el desánimo de la vida no puede ser vencedor, ni ganador, ni hombre victorioso. De eso está hablando, hermano. Moisés tuvo dificultad, prueba, lucha. Hasta lo quisieron matar, hasta lo quisieron apedrear. Pero Moisés logró la gran obra del éxodo de los israelitas de Egipto, porque a pesar de toda la lucha, a pesar de toda la prueba, no se desanimó. Superó el desánimo. Hermanos, si es que quiere gozar una vida victoriosa en el resto de su vida, hay que saber superar este desánimo que arruina nuestra vida, que hace enfermar nuestra vida y llega a vivir una vida patética por causa de este desánimo. En tercero y en último, entonces, ¿cómo podremos superar el desánimo de la vida? ¿Cómo podremos superar el desánimo de la vida? En tercero y último, para superar el desánimo hay que resistir
la tentación de rendirse. Le explico ahora. Para superar el desánimo, hay que resistir la tentación de rendirse. Hermano, permítame decirle, el desánimo es simplemente una parte de nuestra emoción. El desánimo no es nuestra realidad real. No, es simplemente una emoción que uno siente. Ese es el desánimo. Por tanto, como el desánimo es una parte de nuestra emoción, se puede ser controlado por nosotros. O sea, el desánimo es una emoción que se puede controlar. ¿Sabe por qué nos llegamos a la cima de la montaña? ¿Sabe por qué nos llegamos a la cima de la montaña? Es porque nos damos por vencidos mientras subimos. Uno está subiendo a la cima, a la cumbre de la montaña, pero no llega a la cumbre porque se desanima en el medio y se baja. Por eso. ¿Saben por qué no conseguimos la cosa que deseamos y planeamos? Porque nos rendimos. No hay otra cosa, porque nos rendimos. ¿Sabe por qué nuestros sueños no se hacen realidad? No es por dificultad, sino porque nos rendimos. Por eso, hermano, dificultad tenemos, pero para lograr el sueño, para hacer la realidad, hay que superar, hay que resistir esa tentación de rendirse. Hermanos, para vivir una vida bienaventurada hay que resistir esta tentación de rendirse. Vea lo que dice este versículo, Gálatas capítulo 6, 9. Mire lo que dice aquí. No nos cansemos pues de hacer bien. Vea, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta palabra desmayamos está traducida si no renunciamos, si no nos rendimos. Esa es la traducción más correcta. Es esto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no desanimamos. En una situación del desánimo, tenemos que superar la tentación del desánimo y hay que esperar el tiempo de siega para que podamos tener una vida que cosecha. Hermano, mientras siembra semilla, uno va andando llorando. Cuesta sembrar la semilla, pero si no nos cansamos, si no nos abandonamos, a su tiempo cosecharemos y traeremos nuestra gavilla con regocijo. Pero hoy en día la gente se desanima demasiado fácilmente y se rinde demasiado fácilmente. Los que tienen costumbre de rendirse, no espere algo en su vida. No espere. Aparte de una enfermedad, es mala costumbre, es mal hábito. Las dificultades llegan a nuestra vida, las dificultades que llegan a nuestra vida pueden ser parte de nuestra misión. No es por causa de nuestro pecado, no es por causa de maldición, sino esa dificultad que hay en nuestra vida puede ser parte de la misión. Nunca debemos rendirnos bajo ninguna circunstancia para vivir una vida victoriosa. Hermanos, sé que viene lucha, prueba, dificultad, cualquier sufrimiento, pero esos sufrimientos, esa lucha, esa dificultad es parte de nuestra misión para lograr el objetivo de la vida. ¿Cuánto sufrimiento pasó apóstol Pablo? No fue por su pecado. Era parte de su misión.
Entonces tenemos que superar maduramente la dificultad de la vida sin desanimarse para que nosotros podamos traer la cosecha en la vida, en nuestra vida, para que podamos nosotros cegar. Por eso dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo, vea, a su tiempo cegaremos si no desanimamos, si no renunciamos, si no desmayamos. Pero el problema es que no desmayamos, el problema es que no renunciamos. Por esa causa, hermanos, nos llegamos a traer la gavilla con regocijo. Hermanos, el que gana no es el que no cae. Es esta parte importante. El que gana no es el que no cae, sino el que vuelve a levantarse aunque haya caído. Amén. El que gana no es el que no cae, sino el que se vuelve a levantarse, el que se vuelve a levantar aunque haya caído. Todos nosotros, hermanos, a veces nos caemos, a veces nos desanimamos, a veces fracasamos, a veces perdemos, pero eso no es importante. Lo importante es volver a levantarse. Eso es lo importante. ¿Quién no fracasa? ¿Quién no falla en este mundo? Por eso vea lo que dice Proverbio 24:16. Vea lo que dice. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mira, hermano, el justo no es que no cae. El justo puede caer 7 veces, pero vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Hay algunos hermanos que pasa por ciertos errores, por cierto pecado también. Por causa de esos errores, pecado pasado, no vuelve a levantar. Hermanos, todos caemos en desánimo. Pero lo importante es volver a levantarse. Esta mañana vino un hermano en la iglesia coreana, con su mamá. Ha tenido mucha lucha, mucha prueba, pero yo prediqué la misma cosa. El justo no es aquel que no cae, sino aquel que vuelve a levantarse. Las cosas viejas pasaron, y aquí somos hecha nueva criatura en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, a la meta donde tenemos que proseguir. Tenemos que levantar de nuevo de ese pántano de desánimo y volver a luchar. La diferencia entre un ganador y un perdedor no es la diferencia de puntuación, sino la diferencia de darse por vencido. Ese es. Lo que nunca hace la gente de éxito es rendirse. Ellos llegan a tener éxito porque no se rinden. La vida victoriosa pertenece a los que no se dan por vencido. El éxito pertenece a los que no se dan por vencido. La alegría de la cosecha pertenece a los que no se dan por vencido. Para ello es superar el desánimo y, hermanos, resistir a esa tentación de desánimo, de rendirse. Voy a finalizar el mensaje. Hermanos, para experimentar la gracia de Dios, no debemos desanimarnos, no debemos rendirnos, debemos ser pacientes, perseverantes. Cuando Dios le dijo a Naamán
que se bañara 7 veces en el río Jordán. Mire, hermanos, hasta que se bañe 6 veces, hasta la 6ª vez, no hubo ninguna mejoría en su cuerpo. Seguía podrido por la lepra, seguía oliendo, era feo. 6 veces ya había bañado. Fue una situación verdaderamente patética y desalentadora. Pero cuando salió del 7º baño, su piel estaba tan limpia como la piel de un niño. Hermanos, ¿sabe una cosa? Para experimentar la gracia de Dios, no debemos desanimarnos. Tenemos que, hermanos, superar esa tentación de rendirse. Mucha gente no llega a experimentar la bendición de Dios porque se rinden por el desánimo. Hermanos, si Moisés se hubiera desanimado y rendido, podría haber logrado esa gran obra. Si José hubiera desanimado y rendido, podría haber gozado ese gran éxito. Si es que queremos gozar la bendición de Dios, si es que queremos gozar el éxito en la vida, si es que queremos ser usados por Dios, si es que queremos vivir una vida de logro, gozando, trayendo la cosecha, la gavilla con regocijo, hermanos, no tenemos que rendirnos. Dice, si no nos cansamos, si no nos desmayamos, va a llegar el tiempo de la cosecha también. Hermanos, a través de una vida que no se desanima, que no se rinde en ninguna situación, vivamos una vida fructífera y logremos el objetivo de la vida y que el resto de nuestra vida sea usada para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.